Bueno, pues yo les empiezo agenda larga, se las voy a recordar aquí así por encimita, aquí. Pensando como en ya ir aterrizando pues sí, hacia construir el artículo, ¿no? Lo que tú nos decías, Eduardo, de ya tomarlo del anteproyecto, pero comenzar a transformarlo en artículo, incluso que eso puede suponer cambios. Pero no sé ustedes qué piensen. Yo repasando el anteproyecto veía que esta pregunta es súper grande y me da un poco de miedo porque, claro, puede haber muchos enfoques del liderazgo, pero si de pronto nos centramos en dos tipos específicos de liderazgo que menciona Camila, que a mí, yo no soy experto en liderazgo, pero me pareció muy interesante eso de el liderazgo transaccional o transformacional, y ahí ya ver concretamente sin los estudios que salgan de de la revisión, se habla de que uno u otro sea más conveniente para la cultura de la calidad. Yo veo que Camila se inclina que efectivamente es el transformacional, pero mirar a ver si en la bibliografía hay más de eso, como para que no sea tan amplia la pregunta. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo lo ves tú, Eduardo? ¿Y cómo lo ve Camila? Sí, yo veo aquí como que puede ser, yo plantearía el inicio de la pregunta, porque cuando dice qué tipo de liderazgo puede favorecer Ujú. más la gestión, pues la Sí, pregunta se responde o es A o es B. Esta es una sí, pregunta que se cierra un poco. Entonces, sí. yo plantearía de pronto un ajuste que sería algo así como, eh, ¿cuál es el aporte de los tipos de liderazgo En la transaccional gestión versus de la cultura de la calidad. Me gusta. en la gestión de la cultura de la calidad? Sí, Sí. sí, así, Su- eso. Súper Eso es un porque así cambio sutil, pero nos deja más campo de acción y de me pronto no nos gusta. quedamos como, ay, es que no encontramos, porque esa pregunta que haces incluso tiene casi que un tinte, o sea, a plantearla como estaba, podía tener un tinte de que tú la puedes de resolver solo haciendo, o básicamente técnicamente, digamos, haciendo un análisis, eso no es bibliometría, sino metaanálisis. Análisis. Necesitaría hacer un metaanálisis con la técnica del embudo y yo no sé qué, y sacar unas estadísticas y ver los artículos que hay hacia dónde viran al responder esa pregunta y darle un peso según la característica del artículo, de dónde fue publicado, el p-valor, las repeticiones de si hubo unas encuestas bueno, un montón de elementos técnicos que le dicen a uno, este artículo tiene un peso, ¿ya? Y es más valioso que este otro, y entonces cada uno va a tener un peso y tal. Así funciona un poco el metaanálisis, entonces nos llevaría un poco a tener que hacer algo de eso, y pues yo creo que no, sería muy complejo. En cambio, esta es más light, te puede Sí. llevar más al análisis, al asunto de la comprensión, al asunto de, bueno, sí, de ese tipo de elementos que yo creo que son muy valorables en este aspecto, porque tú le estás diciendo ya al mundo, ¿no? El liderazgo transaccional, y lo haces una tabla, y ha ofrecido esto, 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 y el liderazgo este otro transformacional ha hecho esto y esto y esto, y entonces esos son sus aportes y confluyen en tal cosa y en esto se separan y ya uno ahí ya tiene un análisis. Creo que puede ser más Mm. desde... Sí, me gusta. Me gusta ese ajuste porque yo también, pues en estos días me quedaba pensando que como estaba planteada, parecía como si lo transaccional no aportara nunca a la gestión de la cultura de la calidad. Y me imagino, ya lo iremos viendo en la bibliografía, que sí hay momentos en que ese liderazgo también es necesario, ¿no? El del garrote y la zanahoria, que incluso lo hemos visto, ¿no, Eduardo? En algunos escenarios, que los profes se motivan más desde unos, según su forma de ser, se motivan más desde lo transaccional y otros más desde lo transformacional, quizás. Transformación, claro. E incluso mira que, porque yo lo he experimentado en el cargo, las maneras como uno hace manejos pueden ser, y eso podría, María Camila, encontrar. Ujú, Uno hace un tránsito a veces, y eso no está necesariamente en la literatura, pero no hay ujú, nada más valioso que eso. Lo que a veces está en el ejercicio humano que uno ni en la literatura encuentra. ujú, Yo he tenido etapas de manejo, por ejemplo, en el manejo de la dirección de investigaciones. Yo he tenido etapas más al inicio de administración autocrática.
porque había que cambiar mentalidad, cultura en corto tiempo, y la cultura de las formas de hacer y un montón de elementos no se cambian tan rápido, de manera procesual, sobre todo cuando tenemos visitas de acreditación y todo a la vuelta de la esquina. Y en una universidad privada, mira toda la naturaleza de la universidad y todo lo que influye. Hay que hacer es esto. Hasta la naturaleza congregacional, las hermanas no preguntan, ellas entre ellas, la que está más arriba dice, hay que hacer esto, este es el camino, y todos apoyamos. Eso es entonces el manejo al inicio fue un poco más autocrático, ya después habían elementos que yo, bueno, vamos a hacer aquí un diálogo y vamos a comprender qué es lo que más se necesita en este momento, porque ya estamos a otro punto institucional, y en este punto institucional tenemos un rango de actividad que nos permite ponernos de acuerdo en ciertos aspectos, porque ya la base de eso ya se logró desde el otro manejo. Entonces un poco el asunto ya se vuelve un poquito más democrático en algunos aspectos, otros porque la dirección de la institución como tal, la alta dirección, tiene unos elementos negociables, y pues uno tiene que, cierto, eso no es negociable, hágale, pan. En el caso de las convocatorias, tiene unos términos de referencia concretos, se ajustan, pero sin embargo en las mismas convocatorias yo establezco primero, antes de reformar la convocatoria cada determinado tiempo, una sinergia entre lo que yo aprendí de la administración de la anterior convocatoria, lo que vi, lo que me parece que puede estar un poco subido de tono, que hay que dejar más en la posibilidad, flexibilizar un poco más, frente a lo que también percibo del contexto, de todo el entorno y de lo que los mismos investigadores pues sienten con algunos elementos que pueden complejizar la cosa. Entonces yo hago cierto, y a veces no se reúne uno con gente, sino que simplemente uno ya percibe o dialoga, en algunos casos sí unos grupos pequeños, que yo a veces ni siquiera la gente se da cuenta, pero yo lo reúno, yo venga, este punto, y valido con 3 o 4 personas, y puff, sale la convocatoria. Yo en el último tiempo estaba haciendo muchos ejercicios y he reunido sí grupos pequeños, y con esa perspectiva y con ese camino, entonces ahí hay unos manejos que tienden a ser de otros elementos un poquito más democratizados, ¿cierto? Entonces miren que si el liderazgo, hay elementos del liderazgo, de un liderazgo, y pueden ser dependiendo del momento histórico y de las circunstancias que se viven. Entonces, o sea, esto nos va a llevar a, este diálogo que acabo de proponer, esta discusión así que acabo de proponer, puede ser algo que se extrapole a lo que se vive y se encuentre en algunos de estos productos. Entonces me parece que puede ser muy interesante, y a eso nos va a llegar seguramente cuando la pregunta inicia con ¿cuál es el aporte? ¿Ya? Entonces De acuerdo, Eduardo. Me es un gusta poco mucho por ahí. ese giro. No sé, María Camila, ¿tú cómo lo ves? Yo Sí, sí, decía, "Ay, sí. ¿será que Camila se nos va a asustar con que sigamos haciendo cambios?" Pues un poquito, porque pues digamos que se cambió totalmente el enfoque, ¿no? Yo diría que se hizo como un zoom, porque mira, la que ¿Será? tenías antes, mira, tú la tenías así. Eh, Sí, yo nombré ahí en el anteproyecto liderazgo transformacional, bueno, esas cosas. pero, Eh, exacto, pero tú, o sea, tú tenías, o sea, tú hablabas de liderazgo, pero desde el transformacional, desde ¿cómo es? Transaccional y transformacional. Y después la pregunta era mucho más amplia, el liderazgo en general, ¿no? ujú, Entonces, yo digo que es un Zoom porque es, digamos que ponerle un apellido a esto. O sea, no es abandonar el liderazgo, o sea, no es abandonar las categorías principales, sino ujú. ponerles apellidos para aterrizar más. Porque el liderazgo puede ser una categoría demasiado grande, o sea, puede haber, no sé, me da susto que si nosotros no hablamos de qué tipo de liderazgo estamos hablando, nos pidan, no sé, por ejemplo, alguien nos podría decir, bueno, ¿y por qué no enfatizarlo en el liderazgo, qué sé yo, carismático? O, por ejemplo, las categorías que menciona Eduardo de autocrático, pero todas esas otras categorías que dan nombre, nosotros las podríamos abordar, pero desde el marco del transaccional y el transformacional. ¿O qué piensas, Camila? No Camila, estoy sí, estoy y procesando. incluso me parece sano esa apertura pues a la flexibilidad,
porque tampoco sabemos, ¿cierto, Eduardo? Los evaluadores, incluso puede que después nos pidan apuntarle a otro tipo de liderazgo, o sea, eso finalmente es como una negociación, ¿no? Como una cosa muy Sí, política también con los sí, evaluadores. entonces, no, y uno como que trata de definir, es que bueno, nos vamos a concentrar en estos y definimos qué es el liderazgo transaccional, qué es el liderazgo transformacional y sustentamos por qué nos paramos en ello como unas categorías Ujú. amplias de liderazgo Sí, y tal. Pero entonces todo eso del anteproyecto ya no serviría, o sí, es que eso es lo que no, o sea, tocaría reestructurar absolutamente todo. No, yo creo que no. yo imagino que hay modificaciones en redacción, ¿no, Eduardo? De pronto como al... Sí, ahí tendrías que revisar el documento y ajustar donde no quede clara la coherencia entre eso y entre la pregunta y lo que se está haciendo, pero es que tú no estás cambiando de tema y mira, Mm, ahí tienes sí, un sí, sí. cuadro donde dice transaccional y transformacional, o sea, tú sigues ahí, mm, Ujú. solamente hacer una lectura y ajustar los puntos donde pueda decir algo de pronto que no esté como dentro del énfasis, o sea, que no se entienda en algún párrafo, en la justificación, en problema, en algún lado, donde no se esté entendiendo hacia dónde va el proyecto desde estos elementos. Y ya, y en algunos aspectos si hay que reforzar, pues se refuerza, pero no, no veo que sea tan Ok. complejo. Igual, es que, Camila, yo les compartí, qué pena que mezcle temas, pero pues lo planteo a medida que va saliendo en la conversación. Yo les compartí esa carpeta donde está, por ejemplo, aquí, fíjense, está en blanco, ¿no? Un Google Docs, Sí, sí, sí. para que aquí Uy. comencemos ya en el formato de la revista, comenzara. Yo vería el anteproyecto como un insumo, ¿no? Es decir, uno puede tomar algunos elementos de ahí, puede que quepan algunos párrafos completos, pero yo creo que es que no es tanto como copiar y pegar literal, sino tomar de las ideas que están allí y si es necesario modificar la redacción en función de cómo la revista pide el formato, pues lo modificamos y entiendo que aquí ya sería más un trabajo a 6 manos o al menos pues en mi calidad de tutor principal, pues digamos que le metería muchas más manos en este caso yo y creo que Eduardo sería más como revisor de nosotros, de María Camila y de mí. O sea, lo que quiero decir es que la redacción sí cambia respecto al anteproyecto. ¿O Mm, qué? ¿O cómo lo Sí, es? Sí. de hecho sí, hay no, una no, lo de la redacción sí, macroestructura. sino que pensé que tocaba era estructurar a partir de ese tema como desde cero. Entonces, Ah, no, no, porque tú ya tienes el antecedente. O sea, de hecho, por ejemplo, ujú, no es como que, de hecho, o sea, yo propuse lo de transaccional y transformacional porque releyendo el anteproyecto veía que había ahí un énfasis todo el tiempo. ujú. Y también porque me llamó la atención, ¿no? Me pasó como con Eduardo, como que uno, desde lo que uno alcanza a experimentar de esa relación entre liderazgo y cultura de la calidad, uno dice, ve, pues esos conceptos parecen interesantes. Pues también un poco ahí como intuitivo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y entonces el segundo, esperen, les pregunto otra pregunta, perdón la redundancia. ¿Qué opinan de este otro matiz acá, que es bajarlo al ámbito latinoamericano? ¿Por qué? Porque yo veía que si lo hacemos así, a Latinoamérica, con la ecuación de búsqueda que ya teníamos, miren, salen, ¿cuál fue el cambio que yo le planteé? Esperen un segundito. Ya. Nosotros en la anterior ecuación de búsqueda, yo no sé si Camila, tú tienes esto fresco, el tema de que la ecuación de búsqueda uno la puede hacer solo para título o uno la puede abrir más, ¿no? Para ampliar a Ujú. abstract y a palabras clave. Nosotros la teníamos solo a títulos y nos A sacaba título. 36 referencias. A mí me asustaba un poquito como esa restricción porque me ha pasado con otros artículos, yo no sé si te pasa, Eduardo, que cuando sale un número tan bajo, a uno le brincan mucho los evaluadores, como venga, pero es que, ¿por qué lo restringe a título? ¿Por qué no lo pasa a abstract? Entonces, hice el ensayo de abrirlo a abstract, salen 724 referencias, con esas podríamos hacer bibliometría, pero después ya para hacer el análisis más del que tú dices, Eduardo, que es más compresivo, el análisis integrativo, pues si cogemos solo las latinoamericanas, que son 59, se vuelve más manejable y justificable en el sentido de que ya no es una restricción desde el título,
que es muy limitada, sino desde el área que corresponde como también a la pertinencia de nuestro trabajo y porque la cultura varía mucho regionalmente. De eso también tendríamos cómo sustentarlo. ¿Cómo lo ves tú, Eduardo? Yo lo veo interesante, pero además es una inquietud y es, Ajá. las revistas, vamos a decir, latinoamericanas son revistas de Latinoamérica, o sea, publicaciones que se hayan hecho, y por ejemplo las publicaciones en revistas brasileñas, chilenas, colombianas. Ajá, sí, si quieren ya les muestro aquí en dónde está el RStudio. Lo que les voy a mostrar sería con base en una búsqueda en Scopus, con la ecuación que les mostré con 724 referencias. Esto fue como yo les decía ahí, como un poco el juego que hice en mis ratos de obsesión bibliométrica. Denme un segundito. Pero no para las 3 de la mañana, para que tampoco se vayan a preocupar. Es que no podía dormir y me puse a hacer una bibliometría. Porque no me dejan. A mí no me volvió a funcionar el estudio, macho. Raro. Yo no sé, Camila. ¿Y tú has ensayado en otro computador? No, porque no tengo otro. Ah, después miramos cómo resolverlo, aunque incluso pues podemos hacerlo desde mi computador y bajamos la información. Ya una vez tengamos la ecuación definitiva, pues no hay problema. Altamira, esperen un segundito, qué pena. Publicaciones. Esta entonces. Aquí están las 724 y yo le pregunto aquí cuáles son países desde los que se produce. Bueno, eso también se puede hacer desde Scopus, sino que me gusta mucho cómo lo visualiza Bibliometrics. Muestra así la imagen. Acá. Me impactó mucho porque yo en las revisiones que yo he hecho casi no sale, o sea, Latinoamérica no sale con tantos desarrollos. Mire que incluso, bueno, de pronto nos podrían decir, bueno, ¿y por qué no meter también a África, Pero uno creo que podría argumentar que hay un elemento común en las culturas latinoamericanas y que sería de interés mirar ese asunto específicamente en Latinoamérica. Miren que Argentina, Chile tiene 10, Perú 2 y Colombia pues tiene 5, que tampoco es despreciable. Brasil tiene muchísimo, 25. Y entonces, digamos que nosotros haríamos la bibliometría para todo, a nivel internacional, pero el análisis integrativo ¿qué? Esos 59. Entonces, tú me preguntabas de qué publicaciones. Sí, estos son publicaciones. O sea, la categoría acá. Entiendo que lo que hace Bibliometrics es mira la afiliación institucional de los investigadores y si están situados en universidades o instituciones latinoamericanas, lo clasifica. Bueno, lo clasifica por país. ¿Cómo lo ves, Eduardo? Permíteme un segundo, me están preguntando algo acá de allá arriba. Tranquilo. Ya le... Mira Camila, Estados Unidos tiene muchísimos, 339. Estoy como, Pero digamos que si sigues la lógica de lo que estamos planteando, o sea, esto es por países, ¿cuántas publicaciones hay sobre ese tema? y en Colombia casi no hay. Pues hay 5, que pues, tampoco está mal, o sea, podría no haber nada. Hay 5. Listo, entonces, qué pena, se me estaban ahí preguntando algo. Bueno, entonces, aquí, esa es la densidad de los artículos, ¿cierto? No sé qué es densidad, Eduardo. Pues o sea, como la cantidad de artículos que hay en cada área, en cada región. Por país, sí, por filiación institucional de Sí. los principales autores.
Sí. Ok, o sea, no es la revista, sino la afiliación de los autores. Exacto. Sí, sí, sí. Ah, ok. No, Sí, La esa era la afiliación de duda, pero ¿les ya. puedo preguntar algo? ¿Qué es la afiliación de los autores? ¿Dónde pertenecen? O sea, yo tengo afiliación institucional a la Universidad Católica de Manizales. Ah, ok. Eso es donde pertenece cada uno. No, eso me tranquiliza que eso que me responde es, David, porque entonces los artículos no van a ser en revistas latinoamericanas, van a ser en las revistas del mundo. Ah, ya te entiendo. Pero la Ya, ah, afiliación, claro. claro, si tú quieres ver fenómenos latinoamericanos, lo van a ser los autores, como tú lo mencionas. Sí. Por ese camino ya me va bien. Me parece que es coherente. Sería, claro, porque si es revista latinoamericana, si baja mucho la calidad, pues suena horrible decirlo, pero pues... No sería por revista latinoamericana, sino por autores Latinoamericanos. latinoamericanos. O bueno, no, incluso, sí, vinculados a Sí, porque universidades. pueden ser, claro, autores mundiales, pero están vinculados con una afiliación institucional. Sí, sí, ¿Y eso se puede Latinoamérica. hacer se puede filtrar en Scopus, profe? Yo ¿O no sé si es... cómo Ay, sería ahí la cómo Yo, se haría ahí la segmentación? yo creo bueno, que... ujú. aquí te lo muestra así en general y yo lo que hago, pues desde Bibliometry, yo no sé, Eduardo, de pronto tú que te manejas como otros software, pero aquí lo muestra es así, yo después saco una tabla genérica y ya uno comienza a mirar, pues lo hace más, esta parte sí es un poco más manual, se hace un filtro después por Excel, pues para ya saber cuáles son, ¿no? Ujú. Ah, yo creo que ya tenía no, no lo tenía. Entonces él le genera la tabla 1 general porque claro, en la figura te dice cuántos hay por país, pero no te dice cuáles son. Entonces aquí están por autores, ta. Aquí hay una parte donde él pone, donde aparece esa afiliación institucional, cuáles son las universidades, creo que es acá. Y Ujú. esta sería, por ejemplo, ahí una tarea para Camila más adelante, que sería hacer el filtro, ¿no? Verificar eh, cuáles son esas publicaciones que son generadas por autores situados en instituciones latinoamericanas. Eso lo podemos mirar después, pero sí quería verificar pues qué opinaban de esa modificación de la pregunta como para tener un filtro más justificado, para que esas 59, el limitarnos a 59 esté justificado desde lo regional. ¿Les parece? Ok. Pues, Listo. pues, no, ya la duda que tenía era esa, si tocaba empezar como desde cero, otra, pues obviamente toca consultar, yo sé, soy consciente de ello, pero si mi pregunta era si de pronto podíamos coger del anteproyecto o algo así. Habría que ver, pues quizás de los artículos que tú citaste en el anteproyecto, pues vayan a salir acá, pero son dos cosas diferentes, porque en el anteproyecto tú estás diciendo qué es lo que vas a mirar, mientras que aquí ya sería entrar a mirar eso, ¿no? Solo que a ver, no sé cómo explicarlo. Estoy procesando. A poner en orden las ideas. Sí. Mira, cuando tú decías aquí en la metodología, María Camila, creo que incluso tú tienes una fase donde hablabas de terminar de pulirla. Mira, aquí está. Sí. Tú hablabas en alguna parte de terminar de modificar la ecuación de búsqueda. Mira, estructuración de la ecuación de búsqueda. O sea, lo que estamos haciendo ahorita es modificar, especificar mejor lo que dijimos que íbamos a hacer en el anteproyecto. Entonces, sí hay algunos cambios, claro, Ujú. pero digamos que el tema sigue siendo el mismo. Mira, afinación. Yo sí me acordaba que tú tenías algo así como afinación. Aquí lo que estamos haciendo es afinar, porque no es reemplazar, sino es, mira que incluso yo no estoy cambiando la ecuación. O sea,
los conceptos que buscamos siguen siendo los mismos y lo que estamos buscando, diciendo es que no lo vamos a mirar solo por títulos, sino por abstract y palabras claves y después lo especificamos a... Ah, pero aquí es donde, por eso era que Eduardo decía que había que corregir esto. Me equivoqué en la redacción porque yo sí puse publicaciones latinoamericanas. Ah, ok. Eso hay que corregirlo. Esto yo lo corrijo, pero digamos que ya es de forma. Listo. Y esta tarea me contaba Camila que ya avanzó Eduardo, incluso nos tiene una buena noticia que tiene un infiltrado en la revista. No, en la revista no, pues en la Javeriana que trabaja con eso. No sé si exactamente en esa revista, o no sé cómo se maneja eso, no sé la verdad. Porque yo vi varias, vi como cuadernos de química, cuadernos de administración, apuntes. No sé si eso también son revistas, profe. Hay Pues otras, sí, es que la Javeriana tiene muchas. sí, es que la Javeriana sí que tienes un arsenal de revistas y son buenas. No sé. No, es que le comentaba al profe David que pues yo trabajo en la Nacional y mi compañero tiene un amigo, es muy amigo de él, que él trabajó muchos años para la Nacional en ese tema de artículos indexados y ahora está trabajando con la Javeriana. Entonces me dijo pues que él me podía hacer el puente y me podía ayudar en lo que yo llegase a necesitar. Súper. Súper. Eso sí ayuda mucho. Porque te va a decir qué necesitas realmente según lo que quiere la revista. Y cada revista quiere algo. Entonces él te puede orientar para que de plano no haya un rechazo. Dicen, ay, no, es que, cierto. Y a veces la falta de cercanía de esa posibilidad, bueno, no. Alguien de adentro te puede orientar y te dice, no, aquí lo que nos interesa y nos gusta es que hagan eso, ta, ta, ta. Y eso ayuda mucho. Sí, sí, súper. Y entonces, Cami, ya entraste y me contaste que te registraste. Ellos le tienen que Pero confirmar ahí a no había uno. ningún formulario, solo le piden a uno enviar un correo. Ah, bueno, sí, yo creo que yo hace poquito me registré para otra, para un envío a otra revista de allá también. Y se demoran un par de días y le envían a uno la confirmación para que ya puedas entrar desde acá como usuaria. No, yo no sé si esta me deja entrar desde otra cuenta. Bueno, va a ensayar. Pero creo que no. O sea, yo estoy inscrito a otra revista de la Javeriana. ¿Será que? Ah, sí, mira, porque yo ya me registré a otra revista, entonces me deja acá. Entonces ya más, cuando te deje entrar, tú Ujú. ya vas a poder hacer el ensayo, cómo hacer un envío. A ver, perfil. Uno entra a su perfil, como en cualquier plataforma, pues, y para que vayas viendo, pues te vayas familiarizando, Camila, con cómo es el proceso. No me acuerdo aquí dónde están los envíos, pero bueno, eso yo creo que lo podemos ver más adelante ya. Aquí, enviar un artículo. Entonces, es importante que te vayas leyendo todas esas cosas, Cami, que mira, la extensión, porque aquí es donde te decimos que sí, hay muchas cosas que sirven del anteproyecto, pero si, por ejemplo, la extensión aquí es más limitada, o sea, hay que saber cuántos son 40.000 o 55.000 caracteres, en fin, que te vayas familiarizando con esto. Yo para eso también les puse un ejemplo aquí en la carpeta que les compartí, un ejemplo de artículo reciente publicado en la revista para uno mirar más o menos cómo es ese formato. ¿Sí? Ahora, como son tantas partes, yo le decía a Camila, y no sé cómo lo veas tú, Eduardo, de que en el siguiente paso que comencemos a redactar sea la metodología. ¿Por qué? Pues yo les digo muy francamente, fue por algo que le vi a un señor en este video, que es cómo escribir un artículo en un fin de semana. Aquí me están diciendo que se los comparta. Sí, sí. Es un señor, Toda la sí, universidad necesita uno así. sí, es un señor que lleva como 30 años y claro, pues para que no se vayan a desanimar, él dice, es posible, pero cuando ya tienes todos los resultados. Claro, o sea, pone el título vendedor. Pero no es lo mismo no es el mismo que hace, cómo hacer un reggaetón en 5 minutos. No, no es el mismo, no. Pues sí se parece Parece, ¿no? Sí. al español. Entonces, él dice que recomienda que uno comience por la metodología porque es como lo que uno tiene más claro cuando no ha terminado de escribir todo, que es como, esto fue lo que hicimos. Entonces, no sé, ¿te parece, Eduardo, si lanzamos a María Camila? Obviamente la vamos a acompañar, por eso es un Google Docs en el que le podemos meter Yo la mano. aquí solita, Pero, me siento perdida.
o no, ahí te acompañamos, pero sí que lideres esa parte de coger de este Google Docs, comenzar a escribir la metodología. ¿Cómo lo ves tú, Eduardo? Sí, no, yo creo que no hay inconveniente. Acá lo principal es que mm, la depuración metodológica y la precisión con la que ya se vaya a plantear todo quede clara Ujú. y tengamos una concertación entre los tres en que no va a cambiar, porque Ok, después nos toca devolvernos y ok. eso va a ser un tema muy complejo y pues claro, eso nos puede generar un atraso. Tiene que estar tan afinada, con tanta claridad, que sepamos que no vamos a hacer ajustes. Porque partimos de una ecuación de búsqueda, después nos devolvemos. Yo sé que a veces hay que ajustar cosas, pero si prevemos con claridad hacia dónde vamos, bueno, no vamos a estar abocados después a ajustes demasiado complejos que no se puedan, porque hay ajustes que se pueden hacer desde la misma ecuación de búsqueda, por ejemplo, pero otros que ya se vuelven más complejos y que toca rehacer la ecuación o mejor dicho, quise decir del texto plano. Hay ajustes que se pueden hacer en el texto plano y Sí. uno ya organiza, y, qué chévere tomar en cuenta eso y los Ajá. hacemos. Pero que lo que no debería cambiar ya es, por ejemplo, la ecuación de búsqueda y los aspectos metodológicos básicos. Yo creo que eso en mediana medida yo creo que ya lo tenemos, bueno, Sí. bastante clarificado. Entonces, no, a mí me parece que va bien el asunto en ese sentido. Podríamos hacer pacto de sangre de quedarnos con esta Claro, ecuación, con esta precisión que hiciste, que me pareció súper clave. No son publicaciones latinoamericanas, sino de autores de instituciones latinoamericanas. exacto. Pero ahí en la ecuación espera, ahí no tendría que incluirse lo de los liderazgos. El apellido del liderazgo yo creo que ya lo aterriza demasiado. No, yo creo que, pues, no sé Se cómo lo vuelve ves muy tú. específico y nos baja Mm, el número de artículos Baja el número. a niveles muy Ah, pequeños. Ah. Ahí el reto es como, y por eso, ok, ya entendí. sí, yo estuve revisando, bueno, no, esperen, no me adelanto. No se especifica porque efectivamente saldría muy poco, pero a ver, con estos títulos, o sea, si nosotros buscamos solo managing o leadership o leader, puede que haya artículos incluso que el título no es transformacional, pero que en la lectura, digamos, esto está en sintonía con lo transformacional, así no lo nombren de esa manera. O eso es lo que yo entiendo de las revisiones integrativas, Eduardo, que meten dentro de un cajón investigaciones que puedan hacer referencia al concepto, en este caso al liderazgo transformacional, así lo nombres desde otra manera. Es decir, pues, se puede hablar, no sé, liderazgo para el cambio, por decir algo. Es que nosotros podríamos incluso, con las características de lo que estén llamando, pues clasificarlo. Ujú. Se dice, no, esto para nosotros ya, en este artículo se habla del liderazgo tal y pues ya lo tipificamos y ya, le damos como ese sello y porque de pronto no lo dejaba implícito, así como, Ujú. lo mejor dicho, no lo dejaba eh, especificado así de manera concreta, pero el asunto estaba ahí implícito. También es eso. O sea, se puede inferir Se que puede inferir, sí, exacto. listo. Sí, Y por los ah, elementos. eso. Y ya entonces, para comenzar con la metodología, yo tengo una duda, Eduardo, porque estuve revisando el artículo que tú nos pasaste, así en confidencialidad, porque sabemos que está en proceso. ¿Ya todavía no ha salido publicado? Este ¿Cuál, de, cuál, cuál, cuál? espérate, te digo cuál es. El de El de teletrabajo, teletrabajo. el de Drivers of Teleworker. No, ese tiene un revisor. Ya, eh, o dos, algo así. Lo cierto es que no está completo, pues tenían que revisarlo tres personas. ok. Porque me Entonces, no. surgió una duda. Yo vi aquí la metodología, entonces tú aquí pones primero el análisis bibliométrico y después el integrativo o el integrador. Bueno, Ujú. eh, y en el anteproyecto de María Camila, en algún momento nosotros lo hablamos al contrario. Primero el integrativo y después el bibliométrico. ¿Tú qué Sí, piensas de eso? Sí, por cómo lo me ves. parece que está bien porque de todos modos es como darle relevancia.
O sea, yo particularmente digo que eso también se planteó de esa manera en ese momento como cuando lo hicimos, pero con el de teletrabajo. Pero yo Sí, particularmente soy más creyente, digamos, de valorar el tema sí. que el análisis bibliométrico del tema, porque el tema es lo disciplinar, el tema es lo que se ha gestado en la investigación y el nuevo conocimiento que se ha generado en algunos casos, o la Ujú. aplicación del conocimiento que se ha generado y tal. Y eso para mí siempre será mucho más valioso que el estudio de redes, nodos, cercanías, y elementos propios de la bibliometría. Entonces yo lo dejaría en esa medida como lo planteamos. Me parece que Ok, eso es lo valioso y un plus, y los plus siempre van después, en la parte bibliométrica. ok, de la parte bibliométrica. Perfecto. Ujú. Listo. Entonces, yo creo que ya con esos 3 puntos, uy, incluso abordamos todo lo de esa agendota. Sí, no sé si por el momento alguna observación, María Camila pregunta, queja o reclamo. No, yo estoy tomando Procesando. atenta nota porque estoy como, Pero estás bien. no, estoy como procesando todavía todo lo que Tra- se viene encima, mejor dicho. No, pero vamos bien y yo creo que está claro los pasos a seguir. O si no, pues de todas maneras lo seguimos clarificando, Cami. Y yo con Camila me comunico, Eduardo. Tengo servicio de atención para crisis por Ah, WhatsApp. qué bueno, qué bueno. No, Servicio pero bien. integral. Sí, No, eso eso es está bien. integral. Eso está bien, eso está bien, eso es fundamental. Y así se calman los nervios. Sí. Ah, No, pero pues yo entonces, personalmente siento que seguimos clarificando. tú eres David Díez Valeriano para ella. Eso está bien. Eso me gusta. Está bien. Listo. No, pues yo no sé, Eduardo, si tú crees que vamos a abordar algo más hoy o Además no listo. le cambias el nombre. Eso es un punto a tu Pues yo favor. prefiero eso a que me cambien el nombre, Yo la sí verdad. estoy caído, soy más. No, es que no, ya, No, soy, no, espero no, soy. recaer. No, 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 eso. Y No, es toda indignada. no, Sí, no, Sí, no, pero qué no. no. pena, pero A yo la soy próxima María también Camila. a mí se Lo me va a peor es, olvidar y no que el lo profe peor es Edwin. que, lo peor es que mi hija mayor se llama María Camila, qué vergüenza, man. ¿En Ah, serio? vamos a esperar. Claro, esta que está en diseño visual, esa es María Camila. ¿Estudiar diseño? ¿Cómo? ¿Tu hija entró a estudiar diseño ya? No, ¿Ya está no, la grandecita, la que tiene 20 y un poquito más. Ah, ok, ok, ok. Pero hay otra que también 21. quería estudiar algo así como publicidad. Sí, bueno, lo que pasa es que fue hace un tiempo, es que pasó la pandemia y todo, y han pasado años. Ah, jue madre. De pronto es esa misma, pues, que en ese tiempo estaba un poquito más que quinceañera, ya tiene, y ella ya está en octavo. De hecho consiguió trabajo, ya tiene, le dieron un contrato por un año, o sea, ya ella está como en octavo semestre, entra a noveno. Tú sabes que Sí. en la de Caldas tienen, ¿usted en qué semestre está? Y hacen así con la mano, o sea, tienen varios semestres al mismo tiempo, Sí. ¿entendés? Pero ella ya, y la otra, la que tiene 15, ella sí le gusta como la arquitectura, también el anime y pinta cosas, entonces no sabe uno si el tema del diseño o la publicidad también va por ahí. En Qué todo caso, chévere. son muy de esas, sí, ahí comienza mi sensibilización y debilidad por el arte, Por eso. arquitectura y diseño. Claro. Ven, ¿y Donde cómo soy se llama? profundamente deficiente, pero ellas no. Salieron a la mamá. Tiene la apertura que ya Eh, mucho porque otros papás les dirían, ay, no, ¿para qué va a estudiar eso? Si eso no da plata, o ah, quién sabe qué. antes, por conocer todo esto de la ciencia dura, que a veces uno como que no termina de convencerse de algunas cosas, en este mundo actual sobre todo, donde las ciencias no, de otra naturaleza tienen un valor ya que a veces se vuelve etéreo, pero que es profundamente importante, sobre todo ahora que se está perdiendo tanto el asunto humano, donde, bueno, o sea, todo es como tan mercadeado. Entonces, pues yo no sé, yo siento
que es un valor y hoy día, pues ojalá las tres estuvieran en otras áreas. Mira, eso es natural. El médico no quiere que el hijo sea médico. Ya, así. Y a veces hasta el profe no quiere que el hijo sea profe. A veces. A veces. En pero en muchas carreras, si uno dice, el médico no quiere que el hijo sea médico. El abogado no quiere que el hijo sea abogado. A veces se da ese asunto y uno los quiere. Incluso a mí no me gustaría que un hijo mío estuviese con estas afugias del aseguramiento de calidad de las instituciones de educación superior y la desnaturalización de todos esos procesos que uno vive, que uno asume porque así es la vida, no porque esté Que le contento con tocó. ellos. Claro, porque uno no está contento con ellos, uno cree que a esto de hecho del aseguramiento de la calidad en la educación superior le faltan unos asuntos humanos profundamente necesarios. Y por eso la integridad científica tiene los problemas que tiene hoy día, por ejemplo. Entonces uno los prefiere alejados de estos asuntos, la verdad. O sea, uno los quiere como en un asunto más tranquilo, de pronto donde puedan disfrutar la vida de otro modo, ver la vida de otro modo. Bueno, así a Algo así. veces. Sí, algo así. Pero sí, es María Camila. María Camila. Reflexión. Pero No, no, sí. de ahora en adelante a mí también se me olvidó el nombre del profesor Edu. Yo te puedo perdonar unas 8 veces. Más o menos ahí como ¿Como para empatar o qué? para compensar. Sí. Pues, no es que yo sea rencorosa, no, Te no, acabo para de nada. dar un crédito y todo. No es Imagínate que- qué tal Se que pone no. toda brava. Se pone toda brava, pero ya la hemos atendido en Uy, crisis. Ve, María Camila, es que Eduardo está corriendo en mil se puede. cosas. Antes a mí me sorprende que nos puedan sacar el tiempo, ¿verdad? No, Pero y siempre, Natalie, en serio, no, pues, ¿cómo? Natalia, es que tengo Natalie. la coordinadora de Pero innovación. póngame un nombre más Le bonito. estoy escribiendo, y eso que a ella no le gusta, a ella le gusta el Natalia, el Lady no le gusta a Lady Natalia. Bueno, pero Entonces ¿por qué no le gusta el Lady? le estoy escribiendo al WhatsApp La Lady. y de pronto la Lady. Y le estoy escribiendo al WhatsApp y entonces te escribo a ti, y entonces pues ahí. Ay, sí, casualmente, siempre que me va a escribir a mí, le escribe a la otra. No, Sí, vea, las claro. casualidades, ¿no? Sí, no. Sí, Menos mal sí, que sí. no me pasa sino contigo. Sí, no, menos mal. De ahora en adelante también me va a comenzar a pasar, entonces, por favor, tolerancia. Un día de esto me va a llamar la esposa y me va a decir, mira, me encontré con un estudiante tuya y me dijo, averigua por esa Natalia. Bien. Pero bueno. Ya Ahí vamos. tienes un crédito, son 8. Sí, sí, no pasa nada. Eso ahí, los comodines se ven cómo se utilizan. Eso. Déjalos para el final que siempre sirven. Sí, sí, Desde, siempre toca des- sacar el as. desde que en el artículo quede el nombre correcto. Mentira. Oye, ve, me pone. Que Natalia Gaviria. No, Ahí o sí. podríamos, ya no sería el profesor Eduardo, sino él, tal vez, ¿no? Como de aquí a allá ya se va a aprender mi nombre, en cambio el mío, el de él se me va a olvidar, entonces, ajá. La El Camila extraño, es un cuento. el extraño caso de María Camila Gómez Y el profesor Eduardo. y el profesor Eduardo. Son inversamente proporcionales Sí, al aprendizaje y desaprendizaje de los sí, nombres. sí. Listo. Entonces, Bueno, observaciones de María Camila, que por favor se le graben el nombre, que porque si no, le cambia el nombre a los profes. eso, y que quede en el acta. Sí, ¿Alguna cero otra tolerancia a observación, eso. María Camila? Entiendo, no, pero en serio, ¿quedas con alguna otra observación que quieras que registre aquí como redactor del acta? No, Cami, no, pero por ahora no, pues no. tranquila que Soy, seguimos conversando. Yo sé que, me sí, imagino que Cami está procesando y ahí vamos conversando. Mm, yo les propongo lo siguiente, ¿qué tal si nos comprometemos a hacer un primer borrador entre Camila y yo de la metodología y cuando lo tengamos listo, te lo mostramos, Eduardo, para que tú nos des como tu revisión? Listo, me parece bien o si quieren me lo envían. ¿Tá? Y aquí a la otra semana, por ejemplo, bueno, cuando lo puedan tener, yo hago una revisión, me siento, le gasto un tiempito, y ya nos reunimos una horita
y yo les hago una presentación como de los aspectos que propongo, que podríamos aportar y todo para que nos quede más sólido y más, bueno, con detalle y todo, pues le adiciono algunos elementos y pues ahí nos queda listo y ya arrancamos. Profe, profe, David, eso, pero entonces tú me puedes dar como un inicio de cómo hacer esa metodología para yo seguir ahí redactándolo o Y del... incluso yo Es que creo que podríamos hacer un encuentro, Camila y yo, como para hacer redacción así a cuatro manos, porque realmente no es una sección muy extensa. Lo que yo estoy viendo del ejemplo que nos muestra Eduardo es puntual, ¿cierto? Como al grano. Sí, Eh, por eso no es algo que nos vaya a tomar mucho tiempo, entonces creo que lo podemos hacer sí, sincrónicamente y ya le compartimos a... Porque sí, me imagino, sí, hay dale. dos aspectos. Es que hay una parte de la revisión que es el detalle de todo lo que se hace a nivel del proceso bibliométrico y lo otro de la revisión de tema. Entonces, podríamos tomar elementos de revisión de tema de los asuntos metodológicos de revisión de tema y elementos de los asuntos metodológicos de bibliometría. Entonces, están esas dos partes, se meten todos los elementos posibles y ya se crea. Por ejemplo, en bibliometría, como hay varios artículos y pueden haber algunos otros por ahí que se puedan revisar, se mete los elementos de todos para que quede bien fortalecido y eso metodológicamente le dé una fuerza al, digamos, al documento y eso ya es un punto de partida fundamental con miras a su publicación. Si te entendí bien, cuando dices que hay varios artículos, es como que citemos artículos en los que ya se haya hecho bibliometría. Ok. Sí, me pueden citar, pero sobre todo cada uno tiene una manera tiene la metodología escrita de una manera y hay unos que tienen unos elementos y los señalan, los afirman, mejor dicho, los consienten ahí y en otros artículos, aunque se hayan realizado y se vea ya en el despliegue, después, no los colocaron y faltó ese detalle de cierto. Entonces, enriquecer con esos elementos, eso ayuda mucho. O sea, cuando uno ve en el método detalle, miren, ahorita en este momento justo yo estoy haciendo una revisión de un artículo, ¿sí? Que pues ya prácticamente está aceptado. Les voy a como simplemente a compartir para... Ah, pero está inhabilitada la función. No, David, no estoy... Ah, no, mentira, ya. Aquí está, aquí está. Entonces miren que para que vayas viendo el rojo que significa la sangre que derramaron los libertadores. Bueno, para que vayas viendo todo, mira, todo lo que hemos trabajado con un compañero, el artículo prácticamente está aceptado, pero tiene un viajado de requerimientos de forma, o sea, son como 100, una cantidad de requerimientos. A mí nunca me había tocado un artículo con tantos requerimientos de forma. Y entonces, yo lo que les digo es que yo en este artículo incluso coloqué, miren, NaOH, el potenciómetro, pues que para medir el pH, modelo tal, del laboratorio tal, y en algunos casos hasta el país coloca uno, donde el medio de cultivo donde creció un microorganismo, Oxoid limitada, no sé qué, a veces coloca uno, España, la marca, todo. O sea, ese asunto del detalle en el método es un asunto muy valioso. O sea, la concentración, o sea, todo el detalle, esa parte rigurosa de todo lo que se hizo metodológicamente es valorable en los artículos y es uno de los asuntos donde ellos se paran para tranquilizarse más y relajarse y decir, ay, sí, lo veo bien, ¿sí me entiendes? Como cuando tú le empiezas a dar al jefe una galletita y le empiezas a charlar y no, mira, me voy a ir una semana, pero no te preocupes, le das una galletita, yo voy a estar trabajando fuera y voy a hacer tal cosa, y le das otra galletita con cada galletita, el jefe se va sintiendo más cómodo con lo que le estás diciendo que sin las dos galletitas. Cierto que la noticia es muy dura, ya, pero ya.
Es un poco como para darles un ejemplo así de cierto comparativo de lo que puede significar para un evaluador externo, no ver detalle riguroso y esmero en los elementos metodológicos, ¿ya? Entonces, en estas áreas de nosotros sí hay pues mucha necesidad en el lugar tal, de tal, colocamos hasta de dónde queda la ciudad de Manizales, ubicada a no sé cuántos kilómetros, no sé qué sobre el nivel del mar. Ya. Imagínense, hasta la altura, porque como los experimentos deben ser replicables, por eso hay que decir todo el detalle, incluso el día que se hizo la extracción de la bibliometría. Es un poco para darles un ejemplo así concreto de esos asuntos de rigurosidad que a veces se reclaman en estos documentos en la parte metodológica. Sí, yo creo que ese detalle va a hacer que le entre mejor a una persona que revise. Y sobre todo, el primero que va a revisar es el editor. Y el editor, ahí es donde se va a parar principalmente, porque no conoce tanto los temas, pero se va a parar ahí. Si ve una metodología como con un esmero, ese editor va a decir, bueno, mandémoslo a los que saben, pero me gusta que esta metodología tenga esa rigurosidad y tanto de detalle, me genera buenas sensaciones. Yo creo que es eso. Entonces, me parece bien que se haga un condensado de esos aspectos y ya después, pues yo también entro a alimentarlos. Listo, Eduardo. Perfecto, muchísimas gracias, Eduardo y Camila. Entonces, yo creo que Profe, muchas podríamos dejar ahí. gracias. ¿Listo? Claro que sí. Muy amables. Hasta la próxima y muchas gracias. Cuídense mucho. Profe David, profe Edwin, muchas gracias. Bueno, Y ya comenzó la venganza, güey, no. sí. Yo le voy a anotar, lleva Qué una. horror. Lleva una. Me quedan 7. Y yo caí, yo la escuché toda seria, tan formalita que está Camila. No sé, es ingenuo en la vida, pero bueno, cuídense mucho. Hasta luego. Vale, cuídense mucho, nos vemos. Bueno, Un profe, muchas abrazo. gracias. Chao, Bueno, Chao. igualmente. igual. Chaito. Gracias. Chao. Chao.